¿Quién es Jesús y por qué tuvo que morir? Durante la Pascua, los cristianos de todo el mundo conmemoran el sufrimiento y la crucifixión de Jesús. Especialmente en los países católicos, celebran procesiones a gran escala. En Jerusalén, los creyentes siguen la Vía Dolorosa, que es el camino que recorrió Jesús cargando su cruz. Esa procesión comienza en el arco Ecce Homo, donde Pilato presentó a Jesús y a Barrabás a la turba, y termina en la iglesia del Santo Sepulcro, donde según la tradición fue enterrado Jesús. Durante esta procesión, los cristianos reflexionan sobre la pasión de Jesús en 14 estaciones. Muchos creyentes tienen el profundo deseo de seguir los pasos de Jesús, caminando el Vía Crucis en Jerusalén y experimentar su sufrimiento de una manera personal. Hola, mi nombre es Gabriel Porras y hoy quiero hablar de Jesús y de la razón de su muerte en la cruz. Hoy en día, muchos rechazan a Jesús. Sin embargo, hay dos cosas en las que todos los historiadores, desde ateos hasta agnósticos y desde judíos hasta cristianos, concuerdan. La primera es que el Jesús descrito en el Nuevo Testamento realmente existió. Y la segunda es que muchos de los acontecimientos registrados en el Nuevo Testamento realmente ocurrieron. Además, se ha escrito más sobre Jesús por sus contemporáneos e inmediatamente después de su muerte de lo que se ha escrito de otros personajes históricos, como por ejemplo Alejandro Magno. Y esto es bastante notable porque casi nadie cuestiona la existencia de Alejandro Magno, mientras que muchos cuestionan hoy en día que Jesús existió. Y eso no es por falta de pruebas de su existencia, sino debido a quien Jesús declaraba ser. Casi todas las grandes religiones del mundo nos enseñan que Jesús fue un profeta, un buen maestro o un hombre piadoso, pero la Biblia nos da evidencia de que Jesús fue mucho más que eso. La pregunta es, ¿quién era Jesús? En corto podemos decir que Jesús fue un rabino y un líder religioso judío del siglo I. Jesús nació en Belén en el año 4 a.C. y creció en Nazaret. Jesús trabajó como carpintero hasta la edad de 30 años cuando fue bautizado por Juan el Bautista. A partir de entonces Jesús comenzó a enseñar y predicar sobre el reino de los cielos, o en otras palabras, la única manera en que el hombre puede ser redimido de pecado y recibir la vida eterna. En el año 31 fue condenado injustamente por los líderes religiosos de su propio pueblo y finalmente fue crucificado, a pesar que no había cometido ningún pecado o crimen. La Biblia dice que al tercer día Jesús resucitó de la tumba como había predicho y 40 días después se fue al cielo con la promesa de volver en el fin del mundo. Pero eso no es todo. Jesús ya existía antes de nacer en Belén. La Biblia dice que Jesús es Dios, como lo vemos en estos textos. Y para los propósitos del plan de la salvación, Jesús es llamado el Hijo de Dios por causa de su encarnación, su resurrección de entre los muertos y su obra de intercesión que realiza en el cielo por nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17 dice además que Jesús es el creador de todo lo que existe. Pero entonces, ¿por qué Jesús se hizo hombre? Todo comenzó cuando Adán y Eva, la primera pareja en la tierra, debía morir como resultado de su desobediencia a Dios. La quebrantada ley de Dios exigía, obviamente, la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Y puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Pero Jesús no podía venir únicamente como Dios, porque es imposible que Dios muera. Por lo tanto, el Hijo de Dios tuvo que hacerse humano para obedecer la ley divina que había sido transgredida. De esa manera, le mostró al mundo y al universo que la ley de Dios podía cumplirse. Al hacerse hombre, Jesús pudo alcanzar a la humanidad, superar por nosotros las debilidades y vencer las tentaciones que se nos presentan cada día y nos llevan a pecar. El propósito de Jesús era mostrarle a la raza humana el camino de la verdad que lleva a la salvación y darle fuerza para vencer. Al hacerse uno con el hombre, Jesús conectó a la humanidad con Dios y se convirtió en el único puente para la salvación. Al enviar a Jesús al mundo, Dios demostró en su providencia el equilibrio perfecto entre la justicia y el amor. ¿Pero por qué tuvo que morir Jesús? Con la desobediencia, Adán y Eva violaron la ley de Dios, que es una representación de su carácter santo.
Como Dios es justo y amoroso, se enfrentó a un dilema después de esa caída. Él podía dejar con vida al hombre que había pecado, pero al hacerlo negaría su justicia. Y debido a su amor por el hombre, Dios tampoco quería castigarlo con la muerte eterna. El amor y la justicia de Dios parecían estar en completa oposición. El nombre y el carácter de Dios estaban en juego. Dios debía encontrar la manera de salvar a la humanidad que amaba sin comprometer su justicia. Y solo había una salida. Dios mismo, el creador del hombre, se haría humano y sufriría por nosotros la muerte que merecíamos. Así que Dios le contó a Adán y Eva su plan, que entraría en vigor desde ese momento, y le prometió ser su sustituto. Y es por eso que inmediatamente después de la caída, un animal inocente tuvo que morir en lugar del hombre, hasta la muerte de Jesús por nosotros. El sacrificio de animales en el Antiguo Testamento no buscaba apaciguar a un Dios sediento de sangre, sino a representar el sacrificio del Mesías, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la sangre de los animales no había virtud alguna, sino que el derramamiento de esa sangre señalaba a un Redentor que un día vendría al mundo y moriría por los pecados de los hombres. Y así fue como Jesús vindicó plenamente la ley de su Padre. Cuando Jesús exhaló su último aliento en la cruz, se cumplieron todos los sacrificios anteriores. Estos sacrificios ya no eran más necesarios. Habían sido abolidos por la muerte del único hombre intachable y sin mancha que murió en lugar de la humanidad, rompiendo así las cadenas del pecado, y así aboliría la necesidad de más sacrificios. El sacrificio perfecto de Jesús pagó por completo la deuda del hombre. Él fue el rescate final de nuestra salvación. Con su muerte, la humanidad murió simbólicamente en Jesús, porque se había unido inseparablemente con nosotros. A través de su sacrificio, la gracia alcanzó a la humanidad y su justicia le fue impartida. A partir de ese momento crucial, la humanidad obtuvo la oportunidad de arrepentirse, de comprender mejor a Jesús y sus enseñanzas y de ser transformados por el Espíritu Santo. El Cordero de Dios murió por ti y por mí en la cruz. Con su sangre, Jesús pagó el precio requerido por el juez del universo para concederle misericordia al pecador culpable. Ahora, 2000 años más tarde, su sacrificio sigue vigente y su sangre todavía nos limpia de todo pecado, si lo aceptamos. Si reflexionamos sobre este acto heroico en la cruz, con un corazón sincero, el Espíritu Santo nos tocará y nos hará conscientes de que somos pecadores y nos hará comprender que necesitamos a Jesús. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querido amigo, abre tu corazón a Jesús y acéptalo como tu Salvador personal. Confiesa tus pecados con arrepentimiento delante de Él. Permite que tu vida sea guiada por su Espíritu y recibirás la vida eterna. Espero que este video te haya llevado a la reflexión. Si tienes alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro tema de la Biblia, por favor no dudes en contactarnos. Que Dios te bendiga.